Hola, seguimos con la parte final de lo que será este seminario o videoseminario. En esta oportunidad vamos a hablar muy resumidamente de medicina en Venezuela. Miren, los estudiantes de medicina del año pasado, es decir, del año 2019, fueron los primeros y tuvieron la dicha de estudiar por primera vez desde que se abrió la carrera de medicina en la UNER con el manual de Historia de la Medicina en Venezuela, otra de las grandes obras del doctor Edgardo Malaspina. Este libro tiene un estilo muy particular con respecto a la forma de enseñar la medicina, porque es de una manera novelesca. Cómo me hubiese gustado compartir todas las anécdotas y acontecimientos que están en este material sobre la historia de la medicina en Venezuela. Voy a referirme a 3 puntos específicos acá porque de verdad es un material muy complejo, pero quería mencionarles por encima un pequeño aporte o un resumen muy minucioso, muy corto acerca de lo que es la primera parte de este material que desgraciadamente o lastimosamente no pudimos compartir en el salón de clase, que me hubiese gustado con todo cariño poder explicar detalladamente cada uno de estos puntos, estos temas, porque incluso es una narrativa hasta poética, muy interesante. Por ejemplo, comenzaré con la medicina indígena. Lo primero que le puedo decir es que la medicina indígena venezolana también era mágico, religiosa e empírica, así como fue la medicina de la primera clase de la medicina en la prehistoria. Y el médico o curandero, ella era llamado piachi, o es llamado todavía en algunas etnias, es llamado piachi, patete, jequi, bucirate, boratio o moanes. El indio venezolano de por sí fue animista. Él creía en los espíritus de los muertos y a cada ente natural, como las piedras, los árboles, los ríos, le adjudicaban un espíritu. Esta medicina indígena todavía no ha variado en algunas etnias. Por ejemplo, en los indios del Orinoco lo practicaban. Incluso hay ciertas etnias que todavía practican la circuncisión. Por ejemplo, los indios del Orinoco practicaban la circuncisión, la poligamia y se bañaban 3 veces al día. Que a pesar de que son unos indígenas, como la gente los cataloga, unos indios, creen que no se asean. Incluso los del Orinoco se bañan 3 veces al día y claro, tienen agua de sobra, ¿no?, para bañarse. Con respecto a las enfermedades, bueno, entre las principales enfermedades que destacan en esta medicina, por ejemplo, están los enemas. Las primeras, por ejemplo, los guajiros, ellos clasificaban las enfermedades en benignas y malignas. Las primeras eran lentas, poco peligrosas y pueden ser tratadas por afectados o parientes con plantas medicinales y también con medicamentos procedentes del reino animal o vegetal. También emplean los masajes, puntos de fuego o enemas. Entre los medicamentos, por ejemplo, de los indígenas, la mayoría provienen del reino animal, vegetal y mineral, y todavía su medicina está considerada una de las medicinas más sanas que existe porque son netamente naturales, como les dije, del reino animal, vegetal y mineral. Y estas curaciones de estas medicinas son reforzadas un poquito con la magia. Por ejemplo, en los métodos profilácticos que siguen utilizando los indígenas, y no solo los indígenas, yo también en varias oportunidades he utilizado algunos métodos profilácticos cuando me toca ir al campo. Por ejemplo, ellos utilizan el humo de comején para defenderse de los mosquitos. Otra forma contra estos indeseables voladores es la untura al cuerpo de aceites de animales y onoto. Los tatuajes con figuras grotescas también eran frecuentes
Los colores los obtenían del onoto y hormigas y fuentes de taparo, de la mata de taparo. También los indígenas utilizan muchos amuletos. Ellos son portadores de amuletos porque ellos dicen que los amuletos los protegen de los espíritus malignos y de ciertas enfermedades. En cuanto a la cirugía, ellos reducían las luxaciones. Por ejemplo, las fracturas eran curadas con tablillas de corteza de moguey. Ellos incluso en ciertas etnias utilizaban una especie de trepanación para aliviar los dolores o alejar algún espíritu maligno. Eso con respecto a lo que es la medicina indígena. Por ejemplo, en cuanto a la medicina de la conquista, que sería el segundo tema que veríamos en el tercer laxo, tenemos los primeros facultativos. Alonso de Ojeda, 1468-1515, descubridor del lago de Maracaibo, en su primer viaje traía a un cirujano español llamado Alonso y un boticario italiano, Maestre Bernal. Alonso curó a los españoles heridos de flecha por los indios en un encuentro en Chichiriviche. En su segundo viaje, cuando recorrió el Golfo de Paria en la isla de Margarita, lo acompañó el boticario Diego de Montes de Oca, que fueron los primeros facultativos de los que se tiene registro aquí en Venezuela. Ahora, los métodos curativos, también acá en esta época se utilizaba también un poco la medicina religiosa empírica. Otro de los puntos más importantes es una forma de escribir o anotar o dar a conocer la medicina de aquellos tiempos. Por ejemplo, Juan de Castellano escribe la medicina o los reportes médicos en verso, es decir, en poesía. Por ejemplo, hay un ejemplo interesante que quiero compartir con ustedes, que se los quiero leer. Juan de Castellano fue un soldado y cura español que escribió largas crónicas sobre la conquista en forma de verso. Por ejemplo, Diego de Montes y Juan Oñate en la expedición de Jorge Espira trataron de salvar a Esteban Martín herido de una flecha, y vean cómo él lo refleja, ¿no? Las heridas le ven y a muy a pecho. Tomó Diego de Montes esta cura. Un Juan de Oñate hizo los pertrechos para sacarle bien la punta dura. Socósele, mas aunque hizo esto, no dejó de morirse el día sexto. O sea, él narra, ¿verdad?, cómo cuando en este enfrentamiento que hubo con los indios de una flecha envenenada, ellos trataron de curarlo, bueno, y él lo plasmó en forma de poesía. Ahora, hay un caso que sí es necesario que sea conocido por todos ustedes, que fue el primer caso de sífilis registrado en el país. Por ejemplo, en Maracaibo, el bachiller médico Pedro Freites se dedicó a los placeres sexuales con las pacíficas indias. O sea, él vivía la vida loca, llevó una vida pero descomunalmente loca, disfrutando de los placeres sexuales de las hermosas indígenas venezolanas del lago de Maracaibo. Él enfermó de los riñones. El padre Juan Olaizola lo curaba con reposo absoluto y menjunjes. Sin embargo, Pedro Freites murió. Agustín de Montemayor, otro de los curas, escribió: se le inflamaron las ingles y le salieron lo menos 14 protuberancias purulentas que pronto se reventaron después de desgarradores dolores. Se le enturbiaron las pupilas y quedó calvo a los 4 días. Una erupción terrible de pies a cabeza y grandes lampuraciones coloradas en el pecho y los costados. Fíjense, Pedro Freites
que llegó aquí haciendo desastre, viviendo la vida loca, se contagió o contagió, porque contagió. Recuerden que esta es una enfermedad que trajeron los europeos. Y fue tanto lo que gozó, lo que supuestamente gozó, que terminó muerto, como el primer caso de sífilis registrado en Venezuela. Y otro puntico que quería comentar con ustedes, mis apreciados bachilleres, porque de verdad que el tema es interesante, muy interesante, y es bueno, como me hubiese gustado compartir tantas anécdotas, porque lo interesante de este material es que está acompañado con muy buenas anécdotas. Por ejemplo, otro de los puntos que deberían conocer ustedes es sobre Francisco Molina Sierra, José Francisco Molina Sierra, que fue el primer médico graduado en Venezuela. Es bueno que lo conozcan, que conozcan su historia. Él nació en Puerto Cabello en 1753, hijo de Jerónimo Molina y Magdalena Sierra. Obtuvo el título de bachiller en arte. Hizo sus prácticas hospitalarias desde 1771 hasta 1775. El 21 de enero de 1775 recibió el título de bachiller en medicina, convirtiéndose en el primer venezolano en tener una credencial de médico por la Universidad Real y Pontificia de Caracas. Y el 2 de julio de 1779 obtuvo el título de licenciado en medicina. Que es bueno, jóvenes, que estos casos se conozcan, porque ustedes van a ser médicos y es bueno que conozcan un poquito acerca de las personalidades que se destacaron o dejaron huella en la historia venezolana. Por ejemplo, otro punto de este tema es la primera autopsia que se realizó aquí. La primera autopsia fue practicada en 1696 por el cirujano Francisco Guerra Martínez en una persona que murió de fiebre amarilla. Guerra Martínez nació en las Islas Canarias y llegó a Venezuela en 1694, y en 1695 le fue reconocido su título. Eso con respecto a esto. Ahora sí me quiero detener un poquito en la historia de medicina en Venezuela para hacer dos pequeños comentarios que son los puntos más importantes que yo comento con los alumnos, que es con respecto a la historia de la medicina en el estado Guárico. Con respecto a la historia de la medicina en el estado Guárico, vamos a hablar de dos temas esenciales. Vamos a hablar del primer caso de leishmaniasis visceral. El primer caso de leishmaniasis visceral, o los dos primeros casos de leishmaniasis visceral en el estado Guárico, se dieron en las Mercedes del Llano, en el hermoso y bello pueblo de las Mercedes del Llano. Hay un libro que yo escribí, o un ensayo que yo escribí, Médico de un pueblo naciente, donde relato cómo fue la cosa, qué es la leishmaniasis visceral, cuál es la sintomatología, cuál es el tratamiento y todo lo que se necesita saber acerca de esta enfermedad. Ahora, los dos primeros casos de la leishmaniasis visceral en el estado Guárico se dan justamente en las Mercedes del Llano. El primer caso que se creía se dio en un paciente que era de Altagracia de Orituco, que fue a las Mercedes del Llano y sintió las dolencias, pues estuvo la sintomatología, y justamente para esa época se encontraban en las Mercedes del Llano los dos científicos, Antonio Martínez Nuichet y Adolfo Pon, que estaban haciendo unos trabajos de investigación en las Mercedes del Llano y se dieron con este caso. Este fue el primer caso de leishmaniasis visceral registrado en el estado Guárico, que fue en las Mercedes del Llano, en un paciente de Altagracia de Orituco. Y el otro caso que se dio en el estado Guárico también fue en las Mercedes del Llano, con un mes de diferencia, fue en la persona del señor mercedense Hermógenes Medina, que estuvo la sintomatología, y en este caso fue atendido por el doctor Luis Camejo. Luis Camejo fue el primer médico farmacéutico graduado en Venezuela de las Mercedes del Llano y fue el que atendió este caso. Claro, primero se dio el del paciente de Altagracia de Orituco, pero los dos casos fueron confirmados en el Hospital Vargas en Caracas. Si alguno de los compañeros necesita el libro, con todo gusto yo se lo pasaré por PDF a través del correo. Está la orden. Lástima que no lo pudimos compartir en clase. Y el otro punto que yo siempre trato es hablar
de lo que se considera el médico científico más importante del estado Guárico, el doctor José Francisco Torrealba. Aquí hay un pequeño trabajo que publicó el doctor Malaspina, editado por Fundaculgua, la Fundación para el Fomento de la Cultura en el estado Guárico, que editaron este trabajo sobre la vida y obra de este excelente médico científico venezolano, el doctor José Francisco Torrealba. Ahora, José Francisco Torrealba nació en el Alto San Roque, esto es en Santa María de Pire, aquí en el estado Guárico, el 16 de julio de 1896. Fueron sus padres, el señor Tereso Torrealba y Ana María González. Él inicia sus estudios en la UCB aproximadamente en 1917 y con todas las limitaciones que este muchacho de campo, porque él nació prácticamente en un campo, en un campito, en lo que llaman un fundo, ¿verdad? Pero él tuvo mucho contacto con la naturaleza, con el cantar de los pájaros, los insectos, los animales, y sintió cierta atracción por estos animalitos. Ahora, la vida del doctor José Francisco Torrealba en la universidad no fue fácil. Fue una vida dura, un muchacho pobre del campo en la Universidad Central de Venezuela, pero fue tanto su esfuerzo de ser médico, de ser un gran profesional, que terminó graduándose summa cum laude, nada más y nada menos que compañero de promoción de Luis Racetti. Y no solo eso, el doctor José Francisco Torrealba tuvo que aprender alemán, francés, inglés, italiano y portugués por su propia cuenta. Tuvo que aprender con algunos manuales, algunos cursos de esos libros que vendían antes, para poder estar al día con todos los adelantos que había en otros países con respecto a la medicina tropical, especialmente en Alemania. De hecho, cuando el doctor José Francisco Torrealba se gradúa, él comienza a trabajar como director en el manicomio de Caracas, que ahora es el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Él estuvo un tiempo trabajando ahí y luego renuncia al cargo y es becado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para irse a Hamburgo, Alemania, donde hace estudios sobre medicina tropical, que era una de sus pasiones, por el contacto que había tenido ya en el campo, pues. Y él se especializa en medicina tropical en Hamburgo. Imagínense una persona del campo que tuvo que aprender por su propia cuenta, con algunos libros y algunos folletos, 5 idiomas diferentes para estar al día de la medicina tropical. Pero no solo eso, el doctor José Francisco Torrealba está considerado una de las personas más importantes que dedicó su vida al estudio del mal de Chagas. Fue el científico venezolano y guariqueño, para orgullo nuestro, que más aportes dio al estudio del mal de Chagas. Y no solo eso, también incursionó en enfermedades, por ejemplo, como la asquilostomiasis, la bilharzia, el paludismo, la leishmaniasis, la lepra, la buba, la gastroenteritis, la sífilis y por supuesto el mal de Chagas, que dio grandes aportes y incursionó también en el estudio y la cura del cáncer, dando grandes aportes a esta enfermedad como es el cáncer. Los que tengan la oportunidad de visitar la casa del doctor José Francisco Torrealba, está aquí justamente en San Juan, cerca del Banco de Venezuela, al frente de Fundaculgua, que fue la institución encargada de editar su libro. Ahí todavía está uno de los hijos de él, que es el doctor Tereso Torrealba, que fue asistente del doctor José Francisco Torrealba, que fue su asistente durante 15 años. Yo en muchas oportunidades he participado en conversatorios sobre la vida y obra del doctor José Francisco Torrealba. De hecho, estoy escribiendo un libro que se titula Aportes del doctor José Francisco Torrealba a la medicina guariqueña. Y he conversado con su hijo, el doctor Tereso, y me dice que una de las grandes experiencias de él como médico fue haber trabajado con su papá, pero que trabajar con su papá era difícil, porque como era su hijo le exigía más. Y hay una serie de anécdotas interesantes. Una de las anécdotas más interesantes del doctor José Francisco Torrealba era que no le podían llevar a una niña, a un adolescente con alguna patología, porque lo primero que le decía era que necesitaba un novio o un marido, entre otras cosas, ¿no? Porque él era una persona, además de eso, que era una persona seria, pero también tenía sus partes jocosas. El doctor José Francisco Torrealba, mis estimados, era una persona tan centrada en su trabajo, que tenía carro y nunca manejaba, porque él decía que si manejaba tenía que estar pendiente de la calle, de los peatones,
Y eso lo distraía en su trabajo y quizás podía diagnosticar mal a algún paciente. Imagínense el amor y la pasión que sentía el doctor José Francisco Torrealba por su trabajo. El doctor José Francisco Torrealba, después de tanto aportar a la medicina guariqueña, venezolana y mundial, murió de una trombosis cerebral, que después de tanto luchar, él murió a la edad de 76 años en Caracas a causa de una trombosis cerebral, y sus restos reposan aquí en el cementerio de San Juan de los Morros, que si tienen la oportunidad de visitar su tumba pueden hacerlo, pero no tanto visitar su tumba, al menos visitar su casa, que la tenemos aquí mismo en el centro de San Juan, y ahí todavía está uno de los hijos de él que fue su asistente y que aprendió mucho, con el cual yo he tenido la oportunidad de compartir muchos conversatorios acerca de este insigne venezolano, de este insigne guariqueño, de este insigne médico científico de la medicina guariqueña. Si tienen la oportunidad de adquirir este libro, háganlo para que ustedes tengan la oportunidad de conocer los grandes aportes y vida extraordinaria de este gran personaje guariqueño y venezolano. Bueno, mis estimados, lamentablemente vamos a llegar hasta acá. Les expliqué más o menos lo que yo generalmente preguntaría en un examen parcial, lo que yo compartiría con los alumnos en el salón de clases. Lástima que no lo pudimos hacer, lástima que el tiempo fue demasiado corto, lástima que esta situación de esta pandemia con el COVID-19 nos alejó, que no pudimos ni siquiera compartir todos los libros que yo todos los años comparto con los alumnos, todas las anécdotas que comparto con los alumnos, todas las actividades humanísticas que hago con los alumnos, y especialmente la clase final magistral con el doctor Malaspina, que todos los años la hacemos, donde nos damos un banquete con la última clase con el doctor Malaspina. Por esta pandemia no pudimos hacer, pero yo espero que esto les sirva de algo, que si tienen alguna duda pregunte, que yo con todo el gusto les aclararé. De verdad, espero que esto les sirva y bueno, estaremos en contacto. Muchas bendiciones para todos.